un tema que se llama humidificación, y en el caso de la humidificación es parecido al proceso de absorción. De hecho, el proceso de humidificación se podría llevar a cabo en una torre de humidificación, de absorción, en la cual pues vamos a tener entrada de líquido, entrada de gas, salida del líquido por la parte de abajo y salida del gas por la parte de arriba, y tenemos un distribuidor de líquido y una parte de empaque. El empaque pues en este caso pueden ser una serie de geometrías ordenadas de manera aleatoria con el fin de incrementar el área de transferencia. En este caso puede ser de calor o puede ser de masa. Para el caso de la humidificación sería transferencia de calor. En sí, el proceso de humidificación entonces es incrementar la transferencia de calor, al contrario del proceso de absorción, que es de incrementar el proceso de transferencia de masa. En este caso tenemos un gas que contiene, para el caso de la absorción tenemos un gas que contiene un compuesto A que se transfiere de la fase gas a la fase líquida, pero en este caso no va a haber ninguna transferencia de masa, no se va a transferir ningún compuesto en el caso de la humidificación, sino que se va a transferir energía. Entonces, por lo regular vamos a tener una entrada de líquido. En este caso, esta entrada de líquido va a ser una entrada de líquido, pues en este caso a una temperatura mucho mayor. En este caso va a ser una entrada de líquido caliente. Entonces tendremos una entrada de líquido caliente, y en este caso tenemos una salida de líquido, y esta salida de líquido va a ser un líquido frío. Entonces el líquido va a entrar caliente y va a salir mucho más frío. Pero en el caso del gas, pues en el caso del gas va a entrar un gas frío, pero en este caso va a entrar, en este caso el gas puede ser aire, va a entrar seco, ¿sí? Por lo regular en el proceso de humidificación pues va a ser aire, va a entrar entonces aire seco por la parte de abajo, y va a salir gas, en este caso va a salir a una temperatura mucho mayor, va a salir caliente y va a salir húmedo. Entonces, por lo tanto, el líquido se va a evaporar. Una parte del líquido se va a evaporar, y ese líquido se va a transferir a la fase gas, y pues va a ceder su calor latente de vaporización a ese gas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el líquido se va a enfriar hasta una temperatura en la cual haya eliminado una gran cantidad de calor, ¿sí? Y esa cantidad de calor que elimina, pues se va a transferir en una disminución en la temperatura del líquido, ¿sí? Todos esos joules que utilicemos para evaporar cierta cantidad de líquido se van a utilizar para disminuir la temperatura. Por lo tanto, el líquido entra caliente y sale frío, ¿sí? El gas entra frío y sale a una temperatura mucho mayor, pero también sale húmedo. Entonces, vamos a tener que investigar ciertos conceptos de humedad y de transferencia de calor, que son más o menos parecidos o son análogos a los procesos de absorción, a los procesos de transferencia de masa. Y son procesos que se dan a través de la superficie. Por lo tanto, aquí tenemos un distribuidor de líquido que lo que hace es pulverizar la entrada de líquido, o sea, hacer pequeñas gotitas, y esas gotitas caen en el empaque y por lo tanto se distribuyen sobre un área,
¿sí? Al incrementar el área de transferencia y al incrementar la cantidad no la cantidad de líquido, sino hacer más pequeñas las gotas de líquido, pues vamos a tener una transferencia de calor mucho más grande. ¿Por qué? Porque el área superficial va a ser más grande. Q va a ser igual a mcp por delta T, y en este caso el área tiene que ver mucho en la transferencia de calor. Pero ¿para qué se utilizan estos procesos de humidificación? Pues en este caso, si se dan cuenta, en las plantas nucleares tenemos torres de enfriamiento, ¿sí? Ya saben que más o menos una planta nuclear es parecido al funcionamiento de una planta termoeléctrica. Entonces nada más que ahí, digamos, la forma en la cual se produce la energía es diferente. En una planta nuclear pues se produce a través de un reactor nuclear y que está basado en la división de átomos. Pero en el caso de una termoeléctrica pues se calienta el agua a través de carbón, utilizando carbón como método, ¿sí? Y una vez que ya digamos que ese vapor pasó por una turbina, hay una cantidad de calor que ya no puede ser utilizada en las turbinas. Son tan grandes esas turbinas que necesitan vapor sobrecalentado a temperaturas muy altas. Pero digamos nos sale vapor sobrecalentado a una presión atmosférica, entonces eso ya no nos sirve para mover una turbina. ¿Y qué se hace? No la podemos arrojar directamente a un a un río, o arrojar el agua caliente a la coladera. No, sino se tiene que enfriar primero a una temperatura determinada. Entonces ese es el esquema de funcionamiento de una torre de refrigeración. En este caso, aquí abajo tenemos la entrada de aire. En este caso el aire que va a entrar es parecido a va a entrar aire frío y seco, y por la parte de arriba va a entrar agua caliente, ¿sí? Agua muy caliente, y van a estar los pulverizadores de agua, que van a ser pequeñas gotitas, y después va a pasar al relleno y se va a poner en contacto íntimo con el aire que va a estar entrando, ¿sí? Y por lo tanto va a haber una transferencia de calor. El agua que caiga va a ser pues agua a una temperatura mucho más fría de la que está entrando. Va a ser, entra agua caliente, sale agua fría, y el aire pues va a salir como aire caliente y aire húmedo. Aquí arriba lo que tenemos es que dice separador de gotas, es que tenemos que aquí vamos a eliminar la cantidad de agua líquida. Es como un condensador, ¿sí? Entonces aquí se atrapan las gotas y todo lo que no se logró evaporar se va para abajo. Y sale como agua fría, ¿sí? Entonces la torre es de tiro natural. En este caso tiro natural se refiere a que no hay una convección forzada, o sea, el aire está entrando, pero digamos el aire entra y por convección natural sube hacia arriba de la hacia arriba de la torre de refrigeración. Entonces, las torres de tiro natural se inducen a una corriente de aire a través de un flujo de agua que cae en sentido vertical descendente. Las corrientes de aire se consiguen al construir una chimenea de altura suficiente y base abierta al exterior. El aire interior se calienta al entrar en contacto con el agua, y al refrigerar y al calentarse tiende a subir hacia el exterior y a través de la parte superior de la chimenea. Entonces en este caso aquí tenemos turbinas, aquí tenemos la entrada de aire. Si se dan cuenta, las entradas de aire ni siquiera son no hay unos compresores, no hay compresores, sino la parte, digamos, la parte de abajo de la torre, esta parte de abajo de la torre está libre, ¿sí?
ahí entra el aire de manera natural. Y aquí está saliendo el agua, ¿sí? El agua está cayendo, ¿sí? Y aquí tenemos unas turbinas, pues que están alimentando el agua caliente hacia la parte de arriba de la torre, y todo lo que está saliendo de este humo que sale aquí de la torre es vapor de agua, ¿sí? Entonces, bueno, hay unos conceptos antes de empezar el tema de humidificación. Esos conceptos que debemos de ver se refieren principalmente a la humedad.